Continuamos con nuestro estudio de este hermoso libro, la palabra inspirada por Dios, en esta sección de Isaías capítulos 17 al 20. Les recuerdo que aquí en Isaías capítulos 17 al 20 estamos estudiando 4 profecías que te muestran el control de Dios. 4 profecías que te muestran el control de Dios. En primer lugar, vemos una profecía acerca de Damasco en el capítulo 17, versículos 1 al 3. En segundo lugar, vemos una profecía acerca de Israel en el capítulo 17, 4 al 14. En tercer lugar, vemos una profecía acerca de Etiopía en el capítulo 18, 1 al 7. Y en cuarto lugar, vemos una profecía acerca de Egipto en el capítulo 19 y 20. Aquí hay verdades muy ricas que nos ayudan a obedecer al Señor en nuestra vida diaria, como lo veremos al continuar entonces con la segunda profecía. Recuerdan que la semana pasada vimos la primera, 17, 1 al 3, una profecía acerca de Damasco, y empezamos con la segunda, esta sección que va de Isaías 17 hasta el 4:14, con una profecía acerca de Israel. Llegamos hasta el 17:8, seguimos en la segunda, en una profecía acerca de Israel, que va del 17:4 al 14, y retomamos nuestro estudio en donde nos quedamos la semana pasada, en Isaías 17, versículo 9. Llegamos hasta el 8 la semana pasada. Vamos a continuar, y conforme vamos leyendo, explicando y estudiando las implicaciones prácticas, regresamos entonces a Isaías 17, 9. Recuerden entonces, vimos la semana pasada que en los versículos 7 y 8, la nación de Israel se va a arrepentir cuando vea al Señor en la segunda venida, después de los 7 años de tribulación, antes del establecimiento del reino milenario. Y continúa entonces Isaías 17, 9, y dice: en aquel día, de nuevo esta frase es clave para entender cuándo se va a llevar a cabo, cuándo es que Dios va a hacer lo que dice aquí. En aquel día, de nuevo se refiere esta frase al futuro, en la época de la tribulación, la segunda venida y el reino. En aquel día, versículo 9, sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos. Esa palabra o frase, los renuevos, se refiere al lugar de madera, y continúa en el 9, y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Esa frase, habrá desolación, se refiere a que habrá un área desierta que produce asombro, terror, y lo que dice el versículo 9 es que Dios quitó su protección de ellos, antes de que los salve en el futuro. Por ahora, recuerden, están bajo el juicio de Dios. Jerusalén será hollada hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, desde la cautividad babilónica que estaba por suceder unos años después de que Dios escribió esto que vemos aquí en Isaías 17. Iba a venir la cautividad babilónica, Dios los iba a juzgar, recuerdan, a través de los babilonios, al reino del sur, el reino de Judá. Dios quitaría su protección, desde ahí la quitó y todavía la ha quitado en términos de que están bajo el juicio de Dios, y así estarán hasta que regrese. Y observen por qué, versículo 10, Isaías 17:10, hablándole a Israel: porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Tu salvación aquí se refiere, se te olvidaron los actos pasados de salvación, como el Éxodo. Y continúa en el 10, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento, o en el hebreo rama, extraño. Observen ahí en el 10 la frase la roca. No te acordaste de la roca. Este es un título de Dios hermoso. Presenta a Dios como una roca y apunta a que Dios es perfectamente confiable. No que Dios es una roca, claro, Dios es espíritu. Simplemente se refiere a que Dios es perfectamente confiable. Y observen la frase de nuevo en el 10. Isaías 17:10, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca. Esto es Dios, quien es perfectamente confiable. No te acordaste de la roca. Observen la siguiente frase, 17:10. No te acordaste de la roca de tu refugio. Esa frase de tu refugio apunta a la protección de Dios. Esta es una verdad hermosa.
Dios es la roca. Ellos olvidaron a Dios, no confiaron en Dios, le dieron la espalda, pecaron, por eso Dios los juzgó. Pero aquí vemos que en Isaías 17:10 nos dice que Dios es la roca. ¿Qué significa esto? Que Él es perfectamente confiable. Él es el único refugio confiable en este mundo y por toda la eternidad. Como lo veremos a lo largo de los capítulos 17 al 20, no hay sociedad, no hay economía, no hay sabiduría humana que te protejan de los efectos devastadores del pecado. No hay sociedad, ni economía, ni sabiduría humana, gobierno, presidente, que te proteja de los efectos temporales del pecado. Solo Dios lo puede hacer mediante esa obediencia a su palabra, que es el resultado de la fe en base a la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y claro, de los resultados eternos del pecado, que es el infierno eterno. Pero solo Dios te puede librar de los efectos devastadores del pecado en términos temporales, también de los resultados eternos del pecado, que es el infierno eterno. Solo la roca puede. Solo Él tiene el poder, el control, la capacidad de hacerlo. Solo Él puede, como dice en 1 de Tesalonicenses 1:10, solo Jesús nos libra de la ira venidera, nadie más. Solo Él lo puede hacer. Observen cómo continúa Dios dirigiéndose a Israel a través de Isaías 17, versículo 11, y les dice, Isaías 17:11, el día que las plantes, las harás crecer, y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. De nuevo van a ser juzgados por su pecado, porque versículo 10, se olvidaron de la roca de su refugio. Y observen cómo continúa el versículo 12. Isaías 17:12. ¡Ay! Recuerdan, estamos familiarizados con ay, hoy en el hebreo. ¡Ay! Lo hemos visto una y otra vez desde el capítulo 1 de Isaías, ¿recuerdan? Hoy en el hebreo. ¡Ay! Este es un lamento por el juicio que viene. Observen en contra de quién. Isaías 17:12. Hay multitud de pueblos que harán ruido como estruendo o ruido en el hebreo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas, o en el hebreo aguas fuertes. Estas son naciones que quieren atacar a Israel. Versículo 13 continúa. Observen la repetición de la palabra pueblos en el 12 y en el 13 otra vez. Isaías 17:13, los pueblos, estas son naciones gentiles, los pueblos harán estrépito, en el hebreo rugido, ruido fuerte. Y nos dice el 13, obsérvenlo, los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios, la palabra Dios no está en el original hebreo, aunque por contexto es Dios quien hace esto, pero los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Versículo 14, al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, en el hebreo turbación significa terror repentino, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan, en el hebreo nos roban, nos saquean, y la suerte, en el hebreo, lo que les corresponde de los que nos saquean. En otras palabras, los versículos 13 y 14 indican que Dios los protegería. Dios los iba a proteger a los israelitas, aunque los iba a juzgar, como lo acabamos de ver, también los iba a proteger cuando el capítulo 18 lo explica. Y esto nos lleva a la tercera de 4 profecías que te muestran el control de Dios aquí en Isaías, capítulos 17 al 20. Ya vimos en primer lugar una profecía acerca de Damasco en el 17, 1 al 3. Acabamos de ver en segundo lugar una profecía acerca de Israel en el 17, 4 al 14. Y observen en tercer lugar una profecía acerca de Etiopía.
Una profecía acerca de Etiopía, aquí en el 18, 1 al 7. Y seguimos con grandes verdades para tu vida diaria. Observa, Isaías 18, 1. ¡Ay! Otra vez, otro lamento por el juicio que viene, y aquí en contra de Etiopía. Obsérvenlo, Isaías 18, 1. ¡Ay de la tierra! Observen la siguiente frase, que hace sombra con las alas. Esa frase, que hace sombra con las alas, se puede traducir de grillos con alas. En otras palabras, la frase diría, de la tierra de grillos con alas. Es probable que esta frase se refiera a los barcos de Etiopía, porque aquí apunta a la nación de Etiopía. Observen al final del 1, la última frase, Isaías 18:1, que está tras los ríos de Etiopía. Ahí está, o Cush en el hebreo. Esto se encuentra al sur de Egipto, en lo que actualmente es Etiopía. Entonces aquí viene en el 18:1 al 7 esta profecía acerca de Etiopía. Versículo 2, observen. Isaías 18:2, sigue hablando de Etiopía. Que envía mensajeros por el mar y en aves de junco, en el hebreo de papiro, sobre las aguas. Andad o vayan, un imperativo en el hebreo. Andad, mensajeros veloces. Estos mensajeros eran mensajeros etíopes que debían ir a su casa a dar este anuncio de que Dios iba a actuar. Observen a dónde debían ir estos mensajeros, versículo 2. A la nación de elevada estatura y tez brillante. Esa frase, tez brillante, en el hebreo se refiere a piel suave, refiriéndose a su color de piel café. Continúa versículo 2. Al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Versículo 3. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Aquí en el versículo 3, Dios llama a las naciones de la tierra a estar atentos porque algo iba a suceder. ¿Qué pasaría? Dios actuaría, Dios iba a actuar. Y esto lo vemos en los versículos 4 al 6, mucha atención. Aquí hay una lección muy importante. Versículo 4, Isaías 18:4. Porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia. Esa frase, sol claro después de la lluvia, en el hebreo se puede traducir viento caliente frente o viento caliente en la luz. Y continúa en el 4, al final, como nube de rocío en el calor de la siega. Versículo 5, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto, esa frase, el fruto sea perfecto, se puede traducir, el retoño esté completo. Versículo 5 continúa, y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará, en el hebreo, él cortará con podadera, se refiere a cuchillos para viña, y continúa, las ramitas, y cortará y quitará las ramas. ¿Qué significan los versículos 4 y 5? Que Dios actuaría en las naciones en el tiempo correcto. Dios actuaría en las naciones en el tiempo correcto. Y hermanos, aquí hay una gran implicación práctica para nosotros. Dios, así como en el caso de Etiopía y en las naciones, siempre actúa en el momento correcto. Dios nunca se adelanta, nunca se atrasa. Puede verse así desde nuestro punto de vista, pero Dios siempre actúa en el momento correcto. Y esto apunta inclusive a los detalles cotidianos más insignificantes de tu vida. Como lo dice Mateo 10, 29 y 30, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios conoce y controla los detalles más insignificantes de tu vida diaria y actúa en el momento correcto. Esto es una verdad gloriosa. Inclusive vean cómo Eclesiastés 3, 1 al 11 lo dice con estas conocidas palabras. Eclesiastés 3, 1 al 11, y si quieren estudiar esto en mayor profundidad pueden escuchar la serie de sermones de nuestro pastor Toño de todo Eclesiastés, una gran serie
una hermana hace años que estaba atravesando por una situación muy dolorosa. Escuchó 2 veces toda la serie de Eclesiastés predicada por nuestro pastor Toño, le animó mucho. Entonces, simplemente por si quieren escucharlo, Eclesiastés 3, recuerden que el tema de Eclesiastés es que la vida, el buscar satisfacción de manera independiente de Dios trae vanidad, es vacío, no sirve de nada. Y escuchen cómo lo dice aquí en Eclesiastés 3, versículos 1 al 11. Observen esta verdad de que Dios hace todo en el tiempo correcto. Eclesiastés 3, 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Versículo 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Eclesiastés 3:3. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Eclesiastés 3:5. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? En el 10, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Por qué dice esto en los versículos 9 y 10? Parece como una interrupción. Lo dice porque si tú buscas algo como fin en sí mismo fuera de Dios, es vanidad, es la idea. Ese es el punto. Cuando tú buscas algo como lo más importante fuera de Dios, es vanidad, no sirve de nada, no satisface. Y obviamente esto implica que lo puedes quizás llegar a buscar en un tiempo que no es el de Dios. Obviamente finalmente se va a hacer todo en el tiempo de Dios porque Él está en control. Pero vean, hermanos, el versículo 11, todo esto se resume en el versículo 11, Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¡Qué verdad! Todo lo hizo hermoso, en el hebreo, apropiado, correcto, en su tiempo. ¿En el tiempo de quién? Dios. Todo lo que vemos en los versículos 1 al 8, el tiempo de nacer, de morir, etcétera, es correcto, apropiado en el tiempo de Dios. Esta es una verdad tan importante, hermanos. Sabemos que con frecuencia luchamos, nos enojamos porque no tenemos las cosas en el momento que queremos, pero lo que importa es el momento en el que Dios lo quiere, lo hace, y ese es el momento correcto, aunque a ti no te parezca. No es que Dios se atrasó o se adelantó, nunca, nunca. Todo, versículo 11, lo hizo hermoso, apropiado en su tiempo. Obviamente, la implicación para nosotros es someternos a ese tiempo, y ahí es donde tenemos la lucha, ¿no es cierto? Porque con frecuencia pensamos, Dios, ya te atrasaste, ya te adelantaste. No, imposible. Él es perfecto. Él nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Él nunca se adelanta. Él nunca se atrasa. Qué verdad tan importante, ¿no es cierto? Regresemos a Isaías, y con esto en mente entonces vemos que Dios, Isaías 18, 4 y 5, dice, voy a actuar en el momento correcto. Y el momento que Dios determina es el momento correcto. No puede serlo quizás desde nuestro punto de vista falible, pero obviamente, ¿qué expresión de soberbia es esa, no es cierto? Atrevernos a decir, Dios, te atrasaste, ¿por qué te tardaste? ¿Por qué te adelantaste? No, Dios nunca se equivoca.
Entonces, Isaías 18:6, y por cierto, hermanos, una implicación aquí de la mano con esto: si Dios trae a tu vida algo, puedes pensar es demasiado demasiado pronto, demasiado tarde. No, si Dios lo trajo a tu vida en su soberanía, es porque es el momento correcto y porque 1 Corintios 10:13 nunca te va a dar más de lo que puedas soportar. Qué aliento, ¿no es cierto? Puedes pensar, Señor, pero no estoy listo para esto. No estoy listo para esta prueba. Si Dios la trajo a tu vida, quiere decir que Él te va a dar la gracia. Quiere decir que es el momento correcto y Él te va a dar la gracia para sobrellevar esa prueba. Esto, hermanos, tan importante. Pensamos siempre desde el punto de vista humano. Pensamos que cuando el Señor se lleva a un ser querido, podemos pensar, hombre, me lo hubiera dejado un poco más de tiempo. Se me adelantó el Señor. No, se te adelantó para tu expectativa y tu perspectiva, pero Él nunca se adelante. Todo lo hizo hermoso, perfecto, correcto, apropiado en su tiempo. Una verdad hermosa. Y te va a dar la gracia para que enfrentes lo que Él está permitiendo que enfrentes. 1 Corintios 10:13. Entonces Isaías 18:6 continúa hablando de lo que Dios hará en el futuro, y dice en Isaías 18:6, sigue hablando aquí de esta profecía para Etiopía, o acerca de Etiopía. Isaías 18:6, y serán dejados todos para las aves, en el hebreo aves de rapiña, de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán sobre ellos. ¿Quiénes son los ellos aquí? Los ellos aparentemente son aquellos enemigos de Dios, y esto creemos que pasará en la segunda venida del Señor, porque el lenguaje es parecido y por el contexto hablando de lo que viene en el futuro. Recuerden lo que dice Apocalipsis 19:21. Dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y esto es apoyado por el versículo siguiente, observen, versículo 7, mostrando que esto apunta a la época de la segunda venida, el milenio, y después, obvio, de prácticamente esta carnicería del versículo 6, que va a ser algo terrible. Vean nada más qué hermosa verdad vemos en el versículo 7, Isaías 18:7. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, Yahweh Tsabaoth. Recuerden ese hermoso nombre de Dios que apunta a que Él controla todo para cumplir sus propósitos perfectos. Dice en el 7, en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, otra vez, piel suave, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Esta es la misma descripción de los etíopes del versículo 2, lo acabamos de ver. Y noten que el versículo 7 dice que los etíopes van a traer, versículo 7, ofrenda a Jehová de los ejércitos, al final del 7, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos. Otra vez, el soberano, el único que puede cumplir lo que dijo aquí. Y observen a dónde, específicamente al final del 7, al monte de Sión. En otras palabras, los etíopes van a venir a adorar a Dios a Jerusalén. ¿Cuándo será esto? El principio del versículo 7 lo dice. En aquel tiempo. ¿Cuándo es esto? Contexto, lo vimos desde el 17:9. En aquel día, esto será en el milenio. En el reino milenario aquí en la tierra. Lo vemos ahí de nuevo al final del 7, al monte de Sión. Algunas personas aplican esto al etíope de Hechos 8 con Felipe. Hermanos, el contexto no apunta a esto. Esto es el pueblo, no un etíope, el pueblo, los etíopes. Cuando las naciones vengan a adorar a Jerusalén, esto ya lo habíamos visto, por ejemplo en Isaías 2:1-3, Isaías 2:3, por ejemplo, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, etc. Y esto es en la tierra. Todo el mundo será salvo al principio del reino milenario. Lo vuelve a remarcar Isaías aquí, ¿se dan cuenta?
Entonces, esta profecía hermosa nos recuerda que Dios va a convertir a muchas personas a Él y lo van a adorar en el reino milenario. Entonces, aquí en Isaías capítulos 17 al 20 vemos 4 profecías que te muestran el control de Dios. Ya vimos la primera profecía acerca de Damasco, la segunda acerca de Israel, la tercera acerca de Etiopía. Y empecemos a ver la última, la vamos a terminar más adelante, la semana que entra, si Dios quiere. Veamos una profecía acerca de Egipto en los capítulos 19 y 20. Una profecía acerca de Egipto. Continuamos en el 19:1. Observen, hermanos, hermoso pasaje. Verdades ricas. Isaías 19:1. Profecía. Otra vez esa palabra, declaración o dictamen que se usa en esta sección de Isaías capítulos 13 al 23, de estas profecías, mensajes para varias naciones. Dice entonces Isaías 19:1. Profecía, o en el hebreo declaración o dictamen sobre Egipto. He aquí, recuerden en el hebreo, atención a lo que está por venir. Versículo 1, Isaías 19:1, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, ligera o en el hebreo ágil o rápida nube. Obviamente este es simbólico. Esta referencia a Dios montado sobre una nube simboliza que Dios se mueve rápido aquí en Isaías capítulo 19. Se mueve rápido aquí para juzgar a Egipto, como lo indica el resto del versículo 1. Obsérvenlo. Isaías 19:1, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán ante él. Aquí los ídolos se presentan como si estuvieran vivos, es simplemente una personificación. Es una manera de presentar a los ídolos muertos de Egipto como si estuvieran vivos. Aquí el hecho de que los ídolos de Egipto temblaran ante Dios muestra su impotencia ante la omnipotencia de Dios. Muestran que estos dioses falsos de Egipto son inferiores al Dios verdadero. Observen al final del 1 cómo van a responder los egipcios ante este juicio de Dios. Isaías 19:1. Y desfallecerá, o en el hebreo, se derretirá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Esta última frase del versículo 1 significa que los egipcios van a estar aterrados, se van a acobardar. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Observen lo que Dios dijo que haría en Egipto. Isaías 19:2. Levantaré, en el hebreo, provocaré o agitaré egipcios contra egipcios. Y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Hermanos, vean el poder de Dios en Isaías 19:2. Él haría que los egipcios estuvieran en guerra entre ellos, que se destruyeran unos a otros. Esto sucedió unos años antes del 711 a.C., cuando 4 dinastías diferentes en Egipto pelearon por el control del país. Pero hermanos, vean qué ilustración del poder de Dios, sin agentes externos, esto es sin usar nada más que a los egipcios mismos. Solo Dios tiene el poder de hacer que ellos mismos se destruyeran entre sí. Aquí vemos hasta dónde llegue el control de Dios. Esto muestra el control de Dios sobre toda relación humana, sobre toda familia y sociedad. Hermanos, simplemente piensen en esto, vean la gracia de Dios. Porque ¿cómo es posible que hasta el día de hoy, en este momento, estemos gozando de paz civil en el país después del cambio tan fuerte desde el punto de vista político que ha sucedido en las elecciones? ¿Ven la gracia de Dios? Inclusive el mundo está sorprendido, ¿no es cierto? Es la gracia de Dios. Puedes dar muchas razones históricas, políticas, humanas, pero al final del día es la gracia de Dios que podamos disfrutar de esta paz social, a pesar de tanto pecado, ¿no es cierto? Dependemos de Dios para tener una familia, escuche esto, que viva en armonía. Dependemos de Dios para tener una iglesia, una sociedad que viva en unidad, en armonía, por lo menos en términos externos.
Claro que cuando una sociedad se destruye por su pecado, la culpa siempre la tiene el ser humano. Lo vemos, por ejemplo, en Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. La idea es que, ¿por qué tenemos problemas en nuestra familia, sociedad, iglesia? ¿Por qué divisiones? Por egoísmo, por soberbia. ¿Recuerdan? Esto lo vivió la iglesia en Corinto, si me acompañan a 1 Corintios 1. Había un problema severo en Corinto, y ese problema eran divisiones. ¿Recuerdan en 1 Corintios 1:10? Pablo abre la epístola con estas palabras. 1 Corintios 1:10 les dijo a los corintios, 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estaban dividiéndose. Y Pablo se los vuelve a mencionar en el capítulo 3, obsérvenlo ahí, 1 Corintios 3, 1 al 7, 1 Corintios 3, 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Quieres ver cómo se ve la carnalidad en una iglesia? Versículo 2, os ya beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, una falta de capacidad de entender en mayor profundidad ciertas verdades de la palabra de Dios. Y además, versículo 3, vean cómo se ve la carnalidad. ¿Cómo podemos identificar la carnalidad en nuestra vida, en una iglesia? 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Si estás envidiando a otros, peleándote con otros, es una muestra de carnalidad. Enojado porque no tiene lo que el otro tiene. O enojado porque él no tiene tus problemas y tú sí, desde tu punto de vista. Versículo 4, noten cómo se ve también la carnalidad. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? En otras palabras, vean nada más la división. Decía, no, mi gallo es Pablo, el mío es Apolos, este es el bueno. No. Y Pablo lo reprende, nada de que este es mi pastor favorito y aquel. Puedes identificarte con la personalidad de algún pastor, te puede gustar su estilo de predicación más que otro, pero al final del día tienes que entender que el Señor es el que hace todo a través de diferentes instrumentos humanos. Y eso es lo que dice Pablo, versículo 5, véanlo. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Se dan cuenta? Y vean la humildad de Pablo, se coloca al mismo nivel de Apolos. Aunque Pablo era apóstol, él dice en el 5, servidores, los dos somos iguales delante de Dios. Por cierto, esta es una gran lección de cómo el liderazgo de una iglesia debe contribuir a la unidad de la iglesia. Todos entender que estamos al mismo nivel ante el Señor. Pero cuando hay líderes tipo Diótrefes que quieren la preeminencia, es un problema. Vean a Pablo, siendo apóstol, se coloca al mismo nivel que Apolos, y versículo 6 continúa, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En el 7, así que ni el que plante es algo, ni el que riega. Otra vez dice, somos iguales, no somos nada, sino Dios que da el crecimiento. Toda la atención es al Señor, Dios, el enfoque es Él. Eso es lo único que puede traer unidad a la iglesia. Desde tu punto de vista, ¿cómo contribuyes a la unidad en tu familia, en tu trabajo, con tus vecinos, en tu iglesia? Pensando como Cristo, concentrándote en Cristo. ¿Cómo piensa Cristo? Piensa en otros primero, antes que Él. Recuerden, esto es lo que dijo Pablo allá adelante en Filipenses 2, 1 al 8, véanlo. Un pasaje conocido que pueden también de nuevo estudiar a fondo en la serie de predicaciones de nuestro pastor Roger, que expuso toda esta epístola, una gran exposición de Filipenses 2:1. Vean este texto conocido y vean el contexto. Filipenses 2:1, Pablo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor,
si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Versículo 2, completad mi gozo. Pablo dice, háganme estar contentos, hermanos, en Filipos. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Otra vez, por favor, háganme estar gozoso al estar unidos. La unidad en la iglesia trae gozo al corazón de sus pastores, obvio. Piénsalo tú como papá, ¿te gusta tener a tus hijos peleando todo el tiempo? No. Observen cómo es que iban a contribuir a la unidad, fomentar la unidad en la iglesia en Filipos, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. De nuevo, esto recuerdo, Héctor también lo tocó en el retiro de matrimonios del año pasado, excelente sermón, lo pueden oír por internet, pero el punto es, ¿cómo puedes contribuir a un matrimonio unido, cualquier relación humana? ¿Cómo puedes contribuir a la unidad? Sé humilde. ¿Quieres un ejemplo? Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, en el griego, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo pensó Cristo? Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Deja de pensar en tus, entre comillas, supuestos derechos. Deja de pensar, entre comillas, en lo que mereces, en tu dignidad, entre comillas. Humíllate. El egoísmo destruye la unidad. Lo vemos, ¿no es cierto? Cuando somos egoístas, ¿qué problemas tenemos en el matrimonio? En la iglesia, en el trabajo. Pero es que ¿cómo mi jefe me va a hacer esto después de que le he sido leal por 20 años? ¿Cómo me trata así? ¿No es cierto? A lo mejor está mal tu jefe, pero humíllate, recuerda, no mereces nada. Adopta la manera de pensar de Cristo. ¿Cómo me trató así esta amiga? Después de que hemos sido amigas por tantos años y he hecho esto y aquello, no lo puedo creer, no se lo voy a perdonar. Ah, egoísta, soberbia. El egoísmo destruye la unidad. La soberbia destruye la unidad. Sí, Dios está en control de la unidad, pero somos responsables, la Biblia nos indica, a humillarnos para contribuir a la unidad. Proverbios 13:10 nos dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. ¿Quieres dividir? Sé soberbio. ¿Quieres dividir? ¿Quieres destruir la unidad en tu familia, en la iglesia, en el trabajo, con tus vecinos? Sé soberbio. Piensa primero en ti y luego en otros. Eso destruye la unidad. Pero la humildad contribuye a la unidad. ¿Quieres contribuir a la unidad? Humíllate. No mires por lo tuyo, sino por lo de los otros. Piensa en otros antes que en ti. Aunque los otros estén mal, aunque tú no merezcas ser tratado como has sido tratado, así como Cristo, el Señor Jesús mereció ir a la cruz. No, absolutamente no. El perfecto, para nada. Pero Él no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, regresamos a Isaías 19. En Isaías 19, versículo 2, nos dice que Dios, entonces, en el caso de Egipto, los iba a juzgar, a levantar a los egipcios para que tuvieran una guerra entre ellos. Y continúa Isaías 19, versículo 3. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá, en el hebreo será agitado en medio de él, y destruiré, en el hebreo confundiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, en el hebreo ídolos, dioses, a sus hechiceros, en el hebreo muertos, a sus evocadores, en el hebreo mediums, los que supuestamente se comunican con los muertos, y a sus adivinos, en el hebreo espíritus de muertos. ¿Qué significa esto? Isaías 19:3 significa que los egipcios iban a buscar ayuda y respuestas de sus ídolos. Y pueden ver lo metido que estaban en el ocultismo, por lo que vemos aquí en el versículo 3. Versículo 4 continúa. Dios sigue hablando. Y entregaré a Egipto, escuchen esto, en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará. En el hebreo ejercerá autoridad de ellos, dice el Señor, otra vez,
Jehová de los ejércitos, Yahweh Tsabaoth, el único que puede controlar todo para cumplir sus propósitos, iba a darle a Egipto un señor duro, un rey violento es la idea, y parece referirse al rey de Asiria, llamado Esaradón. Esaradón, él conquistó Egipto en el 671 a.C. Observen, hermanos, aquí, qué recordatorio de Romanos 13:1, recuerdan, sométase toda persona a las autoridades superiores, esto es, a todo gobernante, porque no hay autoridad, sino de parte de ¿quién? De Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aún los dictadores, Dios los ha puesto ahí sin que Él contribuya al pecado, de ellos ni apruebe su impiedad. Él controla a todo gobernante. Y observen ahora en los versículos 5 al 10, vemos que Dios iba a secar al río Nilo y sus corrientes, y observen cómo afectaría negativamente esto a Egipto. Isaías 19:5. Y las aguas del mar faltarán, en el hebreo se secarán, y el río se agotará y secará. Versículo 6. Y se alejarán, en el hebreo se van a volver malolientes los ríos. Se agotarán, en el hebreo se volverán pequeños, no importantes, y secarán las corrientes de los fosos, en el hebreo los canales de Egipto. La caña y el carrizo o el junco serán cortados. Esa frase serán cortados en el hebreo significa se infestarán de insectos dañinos. Versículo 7. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera significa tierra sembrada junto al río. Toda sementera, Isaías 19:7, del río se secarán y se perderán. En el hebreo será llevada por el viento, es la idea, y al final del versículo 7, y no serán más. Lo que vemos en Isaías 19:7 es esto. Por la falta de agua en el río Nilo, toda la vegetación que dependía del río se secaría. Y versículo 8 continúa. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo, en el hebreo se lamentarán, todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán, en el hebreo se debilitarán, se consumirán o languidecerán. ¿Quiénes? Al final del 8, los que extienden red sobre las aguas. Versículo 9, los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, o en el hebreo avergonzados. ¿Qué significa todo esto? Con el Nilo seco, la industria que dependía de las plantas para producir tela y la pesca quedaría despedazada, como lo confirma el versículo 10, observen, Isaías 19:10, porque todas sus redes serán rotas. Esa frase se puede traducir mejor del hebreo, los que son los cimientos serán golpeados hasta ser hechos pedazos. Y continúa el 10, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Esa frase, hacen viveros para peces, se traduce mejor, trabajan por sueldo. Lo que está diciendo aquí el Señor es que la base de la economía egipcia sería destruida y no habría trabajo. Con el Nilo seco, la vegetación y peces que dependían del Nilo morirían. Y por esta razón la economía egipcia sería azotada severamente. Y observen, hermanos, el juicio de Dios, no solo guerra interna y un gobernante opresor, sino también toda la industria que depende del río Nilo y sus corrientes se acabará. Y ahora en los versículos 11 al 15, Dios muestra su poder sobre los líderes y la sabiduría de Egipto. Y vean lo que dice aquí en el versículo 11. Dice aquí, nos apresuramos, hermanos, ya para terminar, versículo 11. Dice aquí, ciertamente son necios los príncipes de Zoán. Esta fue una ciudad egipcia importante. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. O en el hebreo es torpe. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios, hijo de los reyes antiguos? Versículo 12. ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. En otras palabras, los sabios egipcios no tenían la capacidad de saber lo que Jehová de los ejércitos había planeado para Egipto. Hermanos, este es un recordatorio, ni el ser humano más brillante o preparado tiene la capacidad de saber lo que el soberano ha planeado. Solo lo podemos saber mediante la revelación escrita del soberano. Hebreos 1, 1 y 2. Y vean el versículo 13.
se han desvanecido, en el hebreo se han hecho necios, los príncipes de Zoán, se han engañado, en el hebreo han dado falsas esperanzas a sí mismos, los príncipes de Memphis, otra ciudad egipcia importante, al final del 13, engañaron a Egipto, los que son la piedra angular de sus familias. La idea aquí del versículo 3 es que los líderes egipcios estaban engañados y guiaron a las familias egipcias al engaño. Versículo 13, ¿cómo fue posible que los líderes y el pueblo egipcio fueron engañados? Versículo 14, Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra como tambalel ebrio en su vómito. Aquí en Isaías 19:14, Isaías usa la imagen de un borracho, como si Dios le hubiera dado una bebida embriagante a los sabios de Egipto, y ellos se emborracharon, desviaron a Egipto, y se tambalean cayendo en su vómito como un borracho. Un recordatorio al margen, si luchas con el pecado de la embriaguez, qué cosa tan terrible, qué humillante esto, ¿no es cierto? En 1 de Reyes 4:30 nos dice que Egipto era famoso por su sabiduría, y aunque Egipto era famoso por su sabiduría, Dios mostraría su poder al confundir la sabiduría de Egipto. Aquí vemos de nuevo el gran poder de Dios, hermanos, para cegar el entendimiento de una persona como juicio contra ellos, como lo vemos en 2 de Tesalonicenses 2:10 al 14. Y para terminar, hermanos, lo que hemos visto en este texto y en el resto de las Escrituras es que Dios controla la paz social, los líderes, la economía, la mente, los reyes, los gobernantes de toda nación, incluyendo a potencias mundiales como lo fue Egipto en su época. Dios controla la paz social de tu familia, de tu nación. Dios controla a los líderes de tu familia, a los líderes de tu nación. Dios controla la economía de tu familia, de tu nación. Dios controla la mente, la sabiduría de tu familia y nación. Él es el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. 1 Timoteo 6:15. Nadie más que Dios reina por encima de todo asunto humano, y esto debe llevarnos a someternos a Él, confiar en Él en obediencia. Oremos y seguimos, si Dios quiere, con el resto del texto la semana próxima. Y les recordamos antes de orar, los que van a bautizarse, acérquense con Roger al final del servicio aquí atrás, al salón que está atrás de aquí, la primera puerta a la derecha. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Oramos que estas verdades las apliques a nuestras vidas, que nos des entendimiento para comprender estas verdades tan ricas y someternos a ellas para tu gloria. Amén.